Hola, hola, ¿cómo están todos nuestros Lincolncitos? Muchas gracias porque se conectan y están bien puntuales en este programa. Hoy traemos un tema que muchas veces me ha roto el corazón porque hay muchas familias que se han separado por esta situación. Sin embargo, el día de hoy lo que queremos es darte información práctica, que tú puedas conocer cuáles son los riesgos, qué es lo que tienes que hacer, cómo está pasando si tú tal vez estás en una cuestión de una orden de deportación. Es un tema que toda la comunidad inmigrante siempre le teme y que es el punto donde nadie quiere estar parado una vez que entró pues a los Estados Unidos. Así que vamos a hablar bien amplio, extendido de este tema para que todos puedan conocer. Mándanos tus preguntas, la puedes hacer al mensaje de texto, por Instagram, YouTube, algún comentario en este live, o puedes directamente comunicarte a nuestras oficinas, el 844-441 11119 y 844-441-1119. Ya les estaba dando un uno de más por ahí. Vamos a saludar a nuestra abogada Kate, que si tú quieres conocer cómo es la abogada Kate, que le puedas dar un rostro a su voz, que puedas, sí, conocer que es hermosa por dentro y por fuera nuestra abogada, por favor, conéctate a nuestro live, que puedes tú verlo en el Facebook, en Twitter, también puedes estar conectado en YouTube. Todo este programa lo puedes escuchar en Spotify si de repente estás oyéndolo en la radio, pero tienes que hacer otra actividad, puedes regresar a ver los otros programas que tenemos en nuestro canal, suscribirte, darle like y compartirlo con toda la comunidad, porque recuerda que es una manera en que nosotros podemos hacer la diferencia de ayudar a las personas. Así que vamos a saludar a nuestra abogada Kate. ¿Cómo está? Hola, Carla. Yo estoy bien. Estoy extrañando a Fidel un poco porque pues es un poco raro no tenerlo aquí con nosotros, pero él tiene buena razón por no estar con nosotras porque tiene una conferencia muy importante. Está aquí en Austin, pero es sobre cómo ser administrador de un despacho. Es muy bien para él y Claro. pues... de hecho, estaba hablando reciente con una nueva abogada en nuestro equipo. Ella se llama Tania y ella empieza, hola Tania, el lunes. Y ella estaba diciendo durante el proceso de las entrevistas que he estado mirando sus videos, pero veo que no hay muchos videos sobre casos de deportación. Entonces, hoy cuando estábamos discutiendo el tema de hoy, dije que pues hablemos de casos de deportación, porque hay, how do you say it? 1.6 millones de casos pendientes en la Corte de Inmigración. Híjole, no, es una pena, abogada. Y luego, lastimosamente, con esta cuestión que pasó de los asilos, ¿no? Ya las personas que no calificaron o que de verdad no agarraron un abogado para pelearlo, lo que les queda como resultado es una deportación. Entonces, hay que saber bien qué es lo que está pasando, cómo se está manejando estos casos. Y me gustaría un poquito leerles lo que pudimos investigar antes de podérselo presentar en este Show Sin Fronteras para todos ustedes. Dice, la deportación tiene numerosos impactos perjudiciales, no solo en las personas, es como impacta, sino también cuando son deportadas, se impacta, se lastima directamente la familia y las comunidades que estas están obligadas a dejar atrás. Porque, bueno, recordemos que este tema es cuestión de que tú estás separándote de tu familia y los cambios en las políticas de los Estados Unidos sobre inmigración y deportación afectan a todos los individuos, las familias, las comunidades que pues se ven involucradas en este aspecto. Las políticas de inmigración se han alejado del objetivo que es reunificar a la familia, es decir, tener a los seres queridos en un mismo lugar, en un mismo espacio, y que esto pues no nada más lastima de manera física o económica, sino también intelectual, psicológicamente, pues a todos los elementos de la familia. El número de deportaciones se ha incrementado considerablemente durante las últimas 3 décadas. A medida de la década de los 90, la tasa de deportación aumentó en un 800%, así lo dije bien, 800%, con 180,000 deportados
por año. Imagínate, es muchísimo. Y se duplicó a más de 340,056, según las cifras tan solo del 2007. Entonces, las deportaciones tienen consecuencias psicológicas en los individuos, además del trauma, la violencia, el abuso experimentado posteriormente a la inmigración durante el viaje migratorio o durante la detención al cruzar la frontera. Recuerden que también está el crimen organizado, que son cosas que no podemos nosotros manejar o tener a nuestro alcance para controlar. Muchos inmigrantes deportados regresan, ¿verdad? Y quieren ellos pues volver a pasar, o no lo quieren, pero pues tienen que volver a pasar este peligroso regreso, ya sea su origen o regresar de nuevo después de que son deportados a los Estados Unidos. Los menores y jóvenes sufren cuando sus padres son deportados, las esposas, los padres cuando son separados de pues el ser querido, y frecuentemente padecen trastornos de sueño, bajo rendimiento académico y peor salud física, y también el bienestar psicológico se pierde. Entonces, usted, Lincolncito, si está en esa duda de saber, pues, ¿qué hago? ¿Vivo el proceso de deportación? ¿Firmo una salida voluntaria? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerde que nuestra abogada, nuestra guardiana legal de inmigración, el día de hoy que nos acompaña es Kate Lincoln, le va a dar respuesta basada en la verdad, que usted pueda sentirse seguro y saber si hay algún tipo de perdón disponible para pues un día regresar a los Estados Unidos si me deportaron, o qué factores se consideran cuando un oficial de inmigración decide si alguien debe ser deportado o no. Entonces, quédate a conocer toda esta información, mándanos tus dudas, comunícate con nosotros y recuerda, nos gustan los likes, que tú le puedas hacer en corazona, que tú le puedas dar compartir, que tengas las reacciones a este video, porque eso nos permite saber qué te interesa, qué es lo que quieres escuchar, qué es lo que a ti te sirve para informarte, y entonces nosotros poder preparar pues este contenido lleno de amor, pero también de cosas que para ti, para tu familia sean prácticas. Entonces, pues abogada, es un tema bien interesante, como lo decía usted, que poco lo hemos tratado, pero que es necesario para la comunidad, ¿verdad? Sí, muy importante, porque es posible que una persona vive indocumentado aquí en los Estados Unidos por décadas sin nunca tener contacto con oficiales de inmigración, pero igual es posible ser parado por manejar sin licencia y encontrarse en el sistema de detención de inmigración, corte de deportación. Y es muy importante saber sus derechos, lo que pasa, porque para muchos haber llegado en el sistema de deportación, aunque es algo muy estresante, al final del día podría terminar con residencia permanente. Estoy pensando en un cliente de nosotros que era parte de otro abogado que, how would you say, ha pedido su licencia y él tenía un programa de permiso de trabajo y clientes fueron a la oficina de él y sin explicar lo que estaba haciendo él llenó solicitudes de asilo para sus clientes, pero sin decir que estaban pidiendo asilo. Ellos no tenían miedo de regresar a sus países, pero él llenó como solicitudes de asilo como fraude. Entonces, todos sus clientes, después de unos años, porque tarda mucho tiempo el proceso, se encontraron en el proceso de deportación. Ok, so unos de esos clientes llegaron a nosotros y teníamos la audiencia final en frente de un juez de inmigración y ganamos el caso. Terminamos el día con residencia permanente y ese proceso fue muy duro y muy largo para esa familia, pero para muchos es algo que puede ser bueno si son exitosos en su caso. So, es importante saber, entender el proceso, estar preparados para la espera, para los pasos, pero también seguir con su esperanza de que al final del día va a poder tener algo mejor. Gracias, abogada, y que nos compartes esto porque realmente son cosas que están pasando, que al día a día nos enfrentamos muchos de nuestros conocidos. Y le quiero platicar de la chica que me hace el cabello, de su esposo, pero antes de entrar en el tema, me gustaría que le pudiera explicar a nuestros lincolncitos qué es eso de ser deportado, realmente qué significa esa palabra. Sí, porque hay muchas personas usan la palabra, pero no es una deportación real. Una deportación es una de dos cosas. Lo más común es un juez de inmigración hace una orden de deportación en corte de inmigración con una hoja que dice con la firma del juez ordenando la deportación
de las personas en el documento. La otra tipo de deportación es en la frontera para personas que son agarrados dentro de 100 millas de la frontera y reciben una orden que se llama expulsión rápida, que no es una orden de un juez de inmigración, pero sí es una tipo de deportación. Oye, y una pregunta, este proceso, o sea, ¿cuánto tiempo dura este proceso de deportación? Oh, sí, cuando estamos hablando de corte de inmigración, el proceso puede ser por lo menos para personas detenidas como 6 meses, pero puede ser hasta 10 años o más. Tenemos clientes que han estado en proceso de corte desde 2012. Wow, eso es muchísimo, muchísimo tiempo. Sí. ¿Y qué diferencia habría de cuando a una persona le dicen, bueno, firma una salida voluntaria? ¿Cuál es la diferencia aquí? Hay una salida voluntaria que alguien puede firmar después de ser agarrado. Digamos que está en las manos de un agente de inmigración después de un arresto. Puede aceptar salida voluntaria, pero eso es diferente que una salida voluntaria en corte de inmigración, que se llama voluntary departure. Eso es un beneficio que da un juez de inmigración en la corte y es normalmente para personas que no tienen defensas. Llegan en la corte de inmigración, han sido agarrados en la frontera o en una redada o después de un arresto y no tienen defensas. Por ejemplo, no tienen miedo de regresar a su país, entonces no pueden pedir asilo. No tienen familiares en los Estados Unidos que son residentes o ciudadanos. No tienen mucho tiempo aquí en los Estados Unidos. No tienen buen carácter moral, tienen antecedentes penales o por cualquier razón no pueden pedir un beneficio, un estatus legal en frente del juez de inmigración. Una otra opción es salida voluntaria, en donde el juez firma una orden dando tiempo al aplicante para prepararse, para colectar sus cosas, empacar y salir del país entre normalmente 4 meses después de la orden del juez. Pero es algo que tiene que tener cuidado en el acuerdo de salida voluntaria porque solo es algo bueno si de hecho tiene planes de irse, porque es peor firmar una orden de salida voluntario y no irse que recibir una orden de deportación. Eso es una razón por consultar con una abogada de inmigración sobre las estrategias de su caso. Y hay muchos clientes y casos que tenemos en donde no pedimos salida voluntaria porque sabemos que el cliente no va a irse si firme ese acuerdo. Wow, qué interesante ahora sí, como como dicen siempre, no dar paso sin guarache, porque uno puede decir: "No, pues a lo mejor es algo mejor, algo que me conviene más", y de verdad estar poniendo todo en riesgo. Lincolncito, usted, ahora que está escuchando esto, por favor, no lo eche este consejo en un costal roto. Comuníquese con un profesional legal que le pueda ayudar en este aspecto. No deje pasar la oportunidad de conocer la verdad que usted merece saber y estar bien al tanto de lo que usted tiene que escuchar para tomar una decisión. Abogada, y entonces, en esta situación, bueno, ya tenemos a las personas que pueden tener un castigo, pero la comunidad inmigrante, ¿cómo es que puede saber si está castigado en Estados Unidos? ¿Hay alguna manera de saberlo? Lo más fácil es chequear el sistema de la corte. Si tiene su número su número de ID, puede visitar el sitio de web de la corte y poner su número de ID, que es un número que empieza con la letra A y luego 9 números. Y ahí sale toda la información de la corte, la siguiente audiencia, el tiempo, el nombre del juez y si hay una decisión en el caso, también eso sale en el sitio de web. Y eso es muy importante porque normalmente si hay una decisión, solo hay un poco tiempo para apelar, normalmente 30 días. Entonces puede chequear sus fechas de límites y todo eso en el sitio de web. Si no tiene su número de ID, si alguien, por ejemplo, sabe que sí fue agarrada o fui agarrada cruzando la frontera hace 10 años, nunca me presenté en corte, sé que estaba en el proceso de corte, pero ahora no sé nada sobre mi caso.
En esas circunstancias, lo que podemos hacer es pedir un FOIA, una copia del expediente de la corte usando el nombre y la información biográfica del aplicante. Y ahí viene la copia del expediente y eso nos da el estatus del caso. Normalmente el estatus es una orden de deportación, pero a veces, por ejemplo, si la corte no dio noticia suficiente de una audiencia, tenemos oportunidades de reabrir el caso y pelear, de defender el caso de nuevo. So vale la pena para todos que llevan una orden de deportación consultar inmediatamente con nosotros porque podemos investigar sus chances, sus oportunidades, aunque un otro abogado le ha dicho que no hay ninguna cosa que hacer. A veces encontramos argumentos para nuestros clientes, so vale la pena investigar porque eso es el estatus más riesgoso como en ser inmigrante en los Estados Unidos, es ser una persona que lleva una orden de deportación. Es peor que ser indocumentado, porque cuando está caminando viviendo con una orden de deportación, puede ser agarrado en cualquier momento, arrestado por la policía y deportado en un momento, especialmente para personas de México, porque no tienen que esperar un vuelo o nada de eso. So, es muy buena idea prepararse porque igual cuando mandamos una moción a la corte para una persona que lleva una orden de deportación, y dependiendo de la razón por la moción, hay una pausa en cualquier deportación automática. Entonces, inmigración no puede hacer una deportación cuando nuestra moción está pendiente. Eso es obviamente una protección. So vale la pena hacerlo. Wow, qué bueno saber estos detalles, porque la verdad es que es un tema que muchos desconocemos, muchos al contrario dices, no, pues mejor ni quiero enterarme o ni quiero saber si estoy o no con orden de deportación. Y yo ahorita pienso, ¿no? Como lo que decía, si como mexicanos pues no tenemos que esperar un vuelo y lo primero que hacen es te votan. Yo he escuchado muchas veces en palabras de linconcitos que llaman a la oficina, pues que son secuestrados luego cuando los llevan al otro lado porque los dejan en la noche, no es que los lleven a su estado de origen, ¿no? Porque ojalá todos fueran de Tijuana o todos fueran de estados que están pegados a la frontera. Muchos viven en Yucatán, o sea, hasta el otro lado de la República Mexicana. Muchos otros son, pues, que viven ya por el centro, en Guerrero. Y saludos a todos los que nos están escuchando por allá también, aprovechando que me estoy acordando de sus estados tan bonitos. Pero es una situación en la que salen sin nada y pues a ver cómo consiguen llegar o a su casa en su país de origen o a intentar cruzar de nuevo. Es una situación tremenda. Te estaba platicando de la chica que me hace el cabello y que me contaba de por qué no vive al lado de su esposo. La verdad fue un momento en el que platicamos que a mí el corazón pues se me hace chiquito, porque justamente al saber la gente que nosotros estamos en contacto pues con las abogadas de inmigración es fácil como querer tener una respuesta. Y esto lo comento porque linconcitos, no escuchen al primo, al amigo, al vecino, al compadre, al menos que sea abogado de inmigración. Pero si no es abogado de inmigración, acércate a un profesional legal. 844-441-1119 es el número de Lincoln Goldfinch. Apúntalo, agarra tu celular, 844-441-1119. Puedes buscar también nuestra página como abogada Kate, pones así en Google y te va a mandar a nuestra página de Lincoln Goldfinch. Somos una firma no nada más de inmigración, también de bancarrota. Sé que muchos de nosotros tenemos tarjetas y no tenemos papeles para estar trabajando de manera legal y eso provoca que nos estén pagando menos, que no alcancemos a sacar las mensualidades de cualquier situación en la que estamos, no importa si no tienes papeles. Esto es también para algo que si tú estás en una situación en la que puedas aplicar, se puede llevar a cabo. Así que comunícate con nosotros para que también un profesional legal sea que te asesore. Y tan importante es estar con alguien capacitado que nuestra abogada Kate no está al frente de lo que dice la abogada de bancarrota y la abogada de bancarrota tampoco está al frente de lo que mencionan nuestras guardianas legales de inmigración. ¿Por qué? Acuérdense, zapatero a su zapato y aquí tenemos a profesionales legales que le pueden orientar exactamente en lo que usted necesita. Entonces, ahora sí te voy a contar esto porque resulta ser que el esposo de esta chava, pues
entraba antes con una visa de turista. Él venía, entraba, se enamoró, se enamoraron, se casaron. La chica que me hace el cabello es ciudadana americana. Hizo una petición por él y él ya tenía su residencia. Lastimosamente, muchas personas sabemos que como residentes creen que ya no hay ningún problema, que no se la pueden quitar, y pues una vez yendo tomando, pues manejó, chocó, tuvo un accidente muy tremenda. Ya no supe detalles si mató a alguien o no en ese choque, pero lo que resultó es que acabó en la cárcel y le quitaron su residencia. No conforme con eso, él estuvo intoxicándose ya con drogas dentro de la cárcel, terminó en deportación su situación y él repetidas veces quiso entrar de nuevo a los Estados Unidos y al final mencionó algo que me gustaría que nos explicaras, Kate, porque me dijo esta chica que ya no puede ver a su esposo porque tiene un castigo permanente. ¿Qué es esto? ¿A qué se refieren los castigos permanentes? El castigo permanente aplica a una persona que lleva más de un año en los Estados Unidos, o recibió una deportación durante su tiempo acá, salió y regresó sin permiso, trató de regresar sin permiso. Entonces, hay dos maneras, una deportación o más de un año sin permiso, una salida y una entrada luego. Y la barra o el castigo permanente, de hecho, es un castigo por 10 años y luego es posible pedir un perdón para regresar. No es permanente en realidad, pero es algo difícil y obviamente una espera fuera por 10 años es casi permanente. Hay otros tipos de casos como casos humanitarios, la visa U, la visa T, a veces VAWA, que perdonan el castigo permanente y sin una espera de 10 años, pero eso dependiendo en las circunstancias. En este ejemplo de la mujer con quien hablaba Carla, el momento para él, el momento importante fue después del arresto, porque sí, es posible que un residente permanente puede perder su estatus después de ser arrestado, pero en la ley sobre arrestos o condenas y inmigración, especialmente para residentes permanentes, es muy complicado y hay muchas maneras de pelear o defender un residente permanente que ha sido agarrado o puesto en detención para inmigración o deportación, proceso de deportación. Hay muchos perdones disponibles y además normalmente cuando alguien que lleva estatus legal como DACA, como residencia permanente, cuando están en el proceso criminal, normalmente el abogado de defensa criminal y el fiscal están negociando un acuerdo para una condena, porque no es normal llegar en el momento de un juicio. Pienso que esa es la palabra, el juicio. Y en ese momento, si el abogado de defensa criminal usa los servicios o trabaja con un abogado de inmigración, nosotros podemos dar información que esa condena sería aceptable y eso protegiera a su estatus. Entonces, él tenía momentos de parar o pausar la deportación, pero después de recibir la orden de deportación o ser deportado, de hecho, es muy difícil cambiar los resultados. Entonces, hay que invertir en la defensa de deportación inmediatamente después del momento de ser puesto en el proceso, porque eso da la chance a nosotros, a los otros abogados, si sea necesario, en hacer el trabajo para proteger a nuestros clientes. Necesitamos ese tiempo para hacer nuestro trabajo. Ok, qué importantes detalles que, como lo he mencionado muchas veces, el no tomar acción de manera adecuada resulta, y como dice, a lo mejor esta barra permanente pues no es para toda la vida, pero pues él ya anda ganando en pesos, ella poco a poco pues dólares, pero es para sacar a los hijos adelante. Entonces, aunque por mucho que se acabara el castigo, está viviendo al día, ¿no? Es una situación tremenda que, como veíamos al principio, daña psicológicamente y emocionalmente, físicamente, en todos los aspectos a la familia, a los hijos, a la esposa, al matrimonio. Y, híjole, es una cosa tremenda. Hoy, como no está nuestro Fidel Campuzano adorado, que donde quiera que estés,
Te mandamos un beso. Espero que aprendas muchas cosas y luego las podamos aplicar aquí en nuestra firma, que sin duda es un maravilloso administrador, pero ahora va a ser el triple, va a venir más pesado. Le voy a ayudar ahora a hacer su parte que dice, a ver si me sale, porque luego le ando picando ahí, me ando saliendo del stream en lugar de leer los comentarios. Y dice, está Alemán G, saludos a Alemán, a Rosalinda Jaimes también, saludos, Jenica Infante, saludos, y voy a ir leyendo sus mensajes, dice Rosalinda Jaimes, hola, saludos, saludos donde quiera que esté Rosalinda, mándanos desde dónde nos escribes, cómo te enteraste de Lincoln Goldfinch, y si ya has compartido con alguien, también recuerda que nos puedes dejar un corazoncito para que nosotros podamos entender que estás aquí y te podamos saludar. Después tenemos Jessica Infante, nos manda un linconcito amarillo y un corazón amarillo. Hola. Y después tenemos a Alemán G. Aquí hay una pregunta, abogada. Dice, una pregunta. Si le quiero arreglar a mi hija, ¿la edad se congela cuando empieza el caso? Muy buena pregunta. Está hablando sobre el Child Status Protection Act y es una ley de protección porque hemos hablado mucho sobre lo que pasa cuando un niño cumple 21 años, cuando un caso de petición familiar está pendiente y la espera puede ser muy larga después de esa edad. Hay una ley que protege niños que están en ese proceso de espera. Lo más importante es que si son niños de un ciudadano y la solicitud de la I-130 está entregada antes del cumpleaños 21 del niño, la edad está congelada para siempre. Pero digamos que el peticionario, el padre es residente permanente, esa parte de la ley no aplica, pero podemos, I don't know how you say subtract, remover el tiempo en donde la I-130 estaba pendiente con inmigración, la aprobación, que normalmente es un año, pero puede ser años y años, y eso da un poco tiempo más para procesar el caso. Entonces, a veces eso protege a la edad del niño, a veces no, dependiendo de muchas cosas, pero vale la pena hablar con nosotros porque eso es un ejemplo de una estrategia, un punto de estrategia muy importante en un caso de inmigración, es el tiempo y la protección de la edad de los beneficiarios de casos de familias. Y Alemán, cualquier cosa puedes comunicarte a nuestra firma, a nuestras líneas, mencionar que estuviste en el radio, nos estuviste escuchando, ya la abogada Kate te dio una respuesta, pero que en menos de 10 minutos puedan hacer un análisis más general de su caso, porque recuerden que nuestra abogada Kate aquí da respuestas generales, ¿verdad? De lo que está pasando en inmigración, no estamos hablando en particular de ningún caso, sin embargo, podemos darle esta atención, esta llamada gratuita en menos de 10 minutos, poder hacer la evaluación de qué es lo que está pasando, qué se podría hacer, cuál es lo mejor para usted y pues poder ayudarle de la mejor manera hasta donde está en nuestro alcance. Y después recuerden que siempre no vale la pena comparar nuestro caso con el de otras personas, ni tampoco dejarnos llevar por lo que algunos de manera general dicen, porque por eso siempre nuestra abogada menciona hay que verlo, hay que estudiarlo, específico su caso. Y la siguiente pregunta creo nos checa muy bien con esto que estoy mencionando, porque dice aquí Grisi García, primero la voy a saludar, muchas gracias por su comentario, por estar con nosotros, Grisi, y dice, ¿por qué muchas abogadas dicen que sí puedes arreglar sin salir del país teniendo un hijo ciudadano? ¿Es verdad o es mentira, abogada Kate? Muy buena pregunta, Grisi. Primero, la dificultad para padres es cuando han entrado sin permiso, porque eso requiere el proceso consular, que también tenía un requisito de un perdón para presencia sin permiso, pero solo puede basar un perdón en un esposo o en un padre. Entonces, la mayoría de padres o madres de ciudadanos más de 21 años que han entrado sin visa no pueden arreglar por sus hijos por la falta del perdón. Pero hay excepciones. Una excepción es el programa de Parole in Place para padres de personas que han servido en las Fuerzas Armadas. Una otra opción es VAWA.
Y eso es algo muy común, de hecho, si los padres, el madre o el padre, han sufrido crueldad en la relación con su niño, ellos pueden calificar para VAWA y eso no recuerda un perdón ni una salida. Entonces, sí es posible para padres arreglar sin salir por sus hijos si entraron con visa, si sus hijos sirvieron en las Fuerzas Armadas o si los padres han sufrido como un tipo de abuso o crueldad en la relación con sus hijos. Sí, hay maneras de hacerlo, pero sí hay abogados que dicen que, oh, yo tengo el secreto, hay manera de arreglar sin salir, pero no dan los detalles. Entonces, siempre tratamos de darles la verdad y información que es de ayuda para ustedes. Gracias, Grisi, por la pregunta. Así es, Lincolncitos. Hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan aprendido muchísimo. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron en el aire o en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Los amamos muchísimo. Esperamos escucharnos el siguiente lunes. Mándanos tus preguntas y acompáñanos. Te amamos. Bye, bye. Adiós.